Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca de un monte un gran hato de cerdo paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Esto sucede inmediatamente que Jesús desembarca y llega a la orilla. Hace un par de semanas atrás le compartí algo de esto a los jóvenes. Jesús llega a la orilla y en cuanto desembarca le sale al encuentro este endemoniado. Jesús venía de un viaje traumático, porque en el capítulo anterior, previo a llegar, mientras iban navegando, Jesús tuvo sueño, se fue a dormir a la popa del barco, y cuando él dormía se desata una tormenta. Pero esa tormenta era totalmente inusual, porque los que navegaban eran todos pescadores. Pero fue tan inusual que los pescadores, habituados a atravesar mares y habituados a atravesar tormentas, dice que tuvieron gran temor, con lo cual era una feroz tormenta. Y esa tormenta no era cualquier tormenta, sino era una tormenta enviada del mismo infierno. A tal punto que Jesús, cuando se despierta, se levanta y dice: reprendió al viento y a la tormenta. Había una cuestión espiritual en ese momento. Claro, del otro lado había un endemoniado esperando a punto de ser libre. Y Satanás hizo lo imposible para que Jesús no llegase a ese lugar. Había un plan satánico para hacer desaparecer a Jesús con todos los discípulos en el medio del mar. Sin embargo, Jesús llega y se le aparece este hombre. Jesús estuvo cumpliendo con el propósito del Padre. Los discípulos obedecieron a Jesús. Los discípulos dijeron: genial, Jesús nos dio la orden, vayamos con Él. ¿Qué nos va a pasar? Estamos haciendo el propósito de Jesús, vamos con Él. ¿Qué nos va a pasar? Pedazo de tormenta le estabas esperando. Quiero decirte, querido hermano, que cada vez que quieras meterte en el propósito de Dios, siempre se levantará una tormenta para que no llegues a puerto. Pero mayor es el que está con vos. Mayor es el que está con vos. Y Él va a permitir que llegues y que cumples el propósito por el cual fuiste llamado. Había una clara decisión del diablo que Jesús no llegue a esa tierra. ¿Por qué? Porque llega a la región de Gadara. Por eso se llama el endemoniado de Gadareno. La región de Gadara era parte constitutiva de Decápolis. Decápolis, Deca quiere decir 10, polis quiere decir ciudades, conjunto de 10 ciudades. Gadara era una de esas 10 ciudades, era como un gran partido o una provincia, y Gadara era parte de un partido. Todas las ciudades, las 10 ciudades formaban Decápolis. O sea, había un propósito. Al finalizar el pasaje o el capítulo, se lo ve al endemoniado predicando en las 10 ciudades. O sea, que del otro lado de la orilla no estaba esperando un endemoniado. Del otro lado de la orilla había un futuro evangelista que iba a predicar en 10 ciudades. Por eso Satanás no quería que Jesús llegue a esa orilla. Y lo primero que hizo, le suelta al endemoniado para que tenga miedo. Porque eso es lo que hacía, atemorizaba a la gente. En Mateo dice que la gente no pasaba por el camino por temor a ese endemoniado.
Y dice la palabra que terminamos de leer que este hombre vivía en el cementerio, entre los muertos. Porque eso hace Satanás en las personas que no se acercan a Dios o que le dan la espalda a Dios. Te hace miserable. Darle la espalda a Dios te provoca ser un muerto en vida. Una persona que no tiene futuro. Una persona que no tiene propósitos. Una persona que no tiene planes. Una persona que arranca el lunes esperando que llegue el viernes porque le da lo mismo absolutamente todo. Eso es lo que hace Satanás en una persona que le da la espalda a Dios. Una vida sin propósito. Una vida sin planes, sin futuros, sin sueños. Aún hay gente que teniéndolo todo viven tristes y amargados porque sienten un vacío tan profundo y viven como muertos en vida. De esto se trata, de esto es lo que le pasaba a este hombre que vivía en sepulcros. Y otros, habiendo conocido al maestro, coquetean con la muerte, porque dice la palabra de Dios que el pecado es muerte. Coquetean con la muerte, coquetean con los sepulcros. Pero también dice la palabra que leímos que este hombre vivía desnudo, porque obviamente que la consecuencia del pecado es despojarte de absolutamente todo. Dice la palabra de Dios que el ladrón, o sea, Satanás, vino a matar, a hurtar y a destruir. Y eso hace una persona que se aleja de Dios. No solamente lo hace una persona miserable, sino que pierden todo lo que tienen. Es el ejemplo y el testimonio de muchos de los que vienen a los pies de Cristo diciendo: perdí todo, perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí absolutamente todo. Y obviamente muchos le echan la culpa a Dios. Muchos pierden por malas decisiones. ¿Por qué? Por vivir lejos de Dios, por dejarse dominar por las emociones, por dejarse dominar por la violencia. También dice que lo querían dominar con cadenas y él hacía pedazos. Y aquí la palabra dominar proviene directamente de una palabra que es domar, porque Satanás lo hizo un poco menos que un animal. ¿Qué hace Satanás? Te hace romper todas las barreras inhibitorias y te da lo mismo hacer lo que sea. Pero dice, no lo podían dominar. Y hoy no hay cadenas para dominar, pero obviamente hay ansiolíticos. Hay gente que para anestesiar su dolor lo quiere dominar pegándose a una sustancia nociva. Hay gente que para anestesiar su dolor se pega a una adicción, porque lo que hace la adicción es anestesiar momentáneamente. Nada más que eso. Y termina en mayor soledad. Pero también dice la palabra de Dios que este hombre continuamente se autoflagelaba. Continuamente se autoflagelaba. Y uno dice, qué bestialidad, ¿cómo puede hacer eso? Hermanos, ¿cuántas veces nos chocamos con la misma piedra y nos lastimamos una y mil veces? Dios le tuvo que decir a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo mal, te estás equivocando de enemigo. Te metiste con el enemigo equivocado. Yo no soy el culpable, sos vos de tomar las decisiones. Te autoflagelás peleándote con Dios. Pero en el pasaje del versículo 6 del capítulo 5 de Marcos dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Si por un momento tratamos de imaginar esta imagen tan fuerte, Jesús descendiendo de la barca, caminando en la orilla, y de repente se le aparece del cementerio corriendo una persona semidesnuda, a los gritos, donde todos le tenían miedo, y lo que hace es tirarse y se arrodilla frente a los pies de Jesús. Esto me habla que no hay fuerza demoníaca que no se tenga que postrar hasta los pies de mi Cristo. Si vos crees que estás oprimido, Jesucristo es poderoso para libertar de esa opresión. Los demonios tiemblan ante la presencia de un hijo de Dios. Satanás lo que quiere es atemorizarte, pero sabe muy bien que un hijo de Dios es poderoso en él. Esa persona se arrodilla pidiendo piedad, pidiendo misericordia. Y el versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Hablaban los demonios.
Dice que cuando le preguntan cuántos son, legiones, porque somos muchos. Legión aproximadamente son 1000 soldados romanos, 1000 demonios, pero habla uno solo. ¿Por qué? Porque siempre en cada legión hay una autoridad espiritual. Por eso no hablaron todos a la vez. Había una autoridad que los gobernaba. Es un tema para otra prédica seguramente. Pero miren lo que pasa y ahí, acá me quiero detener. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Qué región? Hermanos, Gadara era parte de la tierra que Moisés, ¿se acuerdan que nosotros venimos hablando los 3 primeros fines de semana de diciembre, de enero y el último de diciembre hablamos de esto? Gadara era una de las tierras que Moisés repartió a Manasés. Era la tierra del pueblo de Dios. Esa región era la tierra que Moisés había repartido a los hijos de Dios. Gadara. Pero el versículo 11 dice: estaba allí cerca un gran hato de cerdos paciendo. No les dice nada, ¿verdad? Los cerdos eran animales inmundos para el pueblo judío. No los podían ver ni de cerca porque eran inmundos. No se podían comercializar porque nadie los iba a comprar, porque era una tierra judía. El pueblo de Dios no comía cerdo ni come porque era un animal inmundo. Y sin embargo, cerca había un hato de una manada de cerdo, un hato de cerdo paciendo. ¿Qué hacían los cerdos ahí? ¿Qué hacían los cerdos en el medio del pueblo? Si el animal era inmundo y no podían estar ahí. Lo que pasa es que en Gadara y en Decápolis hubo una fuerte corriente inmigratoria. Y la corriente inmigratoria fue más fuerte que la ley de Dios. Entonces, de a poco comenzaron a dar pequeñas licencias y a permitir pequeñas cosas y costumbres que de repente se volvió natural para el pueblo de Dios. ¿Vieron que en Cantares habla de las zorras pequeñas? Cuídense de las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas serían los... ¿Qué tiene de malo? Es insignificante. Mira, la familia del Josué se trajo un chancho. Bueno, pero si es para mascota, ¿qué tiene? Déjalo que pase. Y el chancho se transformaron en 10 chanchos. Entonces el Isaac, cuando vio que eran 10 chanchos, él también compró, porque total no le dijeron nada. Y de repente había chancho como flores por todos lados. ¿Por qué? Porque empezaron los que tiene de malo y empezaron a dar licencias y licencias y licencias. Y cuando se dieron cuenta, el cerdo era parte de la geografía diaria. El cerdo era natural en esa región. De repente el cerdo pasó a ser parte de una naturaleza de ese lugar. Queridos, hoy día se están naturalizando tantas cosas. Hoy día le estamos dando tantas licencias. Hoy día el pecado es que alguien quede embarazada. Ahora, que si tuvo relaciones sexuales antes no es pecado. Hoy el pecado es tomar, mientras no te emborraché, toma todo lo que quieras. Hoy en día el que está cortado con el dinero, jugate al Kini, total, lo hace en el nombre de Jesús y Él te va a bendecir. No aclaré algo. Cuando llamamos profesionales de salud, no van los que curan empacho. Médico trucho no. Ustedes se ríen. Acá hay gente que cura empacho. Y en el nombre de Jesús lo cura. Licencias que van tomando. Y cada vez más. Y cada vez más. Y de repente se naturalizó el problema. De repente nadie se escandalizaba de lo que veía.
De repente nadie se escandalizó del cerdo que estaba dando vuelta. Cuando antes, cuando alguien veía un cerdo, salía corriendo. Y ahora era parte de la geografía. Era parte de la geografía. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo! ¡Ay de los que negocian con el pecado! ¡Ay de los que juegan al filo! ¡Ay de los que quieren disfrazar! Hay gente que viene a pedir consejo y de repente me doy cuenta que no buscan consejo, buscan un cómplice que le diga que sí a lo que quieren hacer ellos. Y si alguien le dice que no, no aceptan un no como respuesta y se enojan. ¡Ay de los que bueno dicen malo y a los que lo malo dicen bueno! Verso 22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Estoy hablando de aquellos que no tienen control sobre la bebida. Aquellos que la bebida está afectando al entorno familiar. Hay de ellos que son valientes para tomar y después son pedazos de cobarde cuando le pegan a su esposa y a sus hijos. Yo sabía que esta prédica no iba a despertar aplausos, pero está todo bien, porque Dios me mandó esto en esta noche. No, tranquilo, no, ya tranquilo, no. Queridos, el cerdo era parte de la geografía. Hoy se naturaliza el fraude como si tal cosa. Hoy, para no hacer el trámite, prefiero conseguir a alguien que le doy por izquierda algunos pesos y me lo hacen rápido. Hoy por 1.000 pesos consigo el título o un certificado médico. Hoy fraguamos un certificado médico para pasar una licencia. O inventamos un día que doy sangre. Si fuera verdad todas las veces que diste sangre, tendrías una anemia galopante. Pero ¿qué tiene de malo? Hay de los que naturalizan la infidelidad. No, yo a mi esposa la amo, yo estoy al lado de ella, pero mientras tanto coqueteas con todo el mundo. Dice la Biblia que ya pecaste con tu corazón, pecaste con tu mente. Hay de los que tienen infidelidades cibernéticas o virtuales, creyendo que el pecado y la infidelidad pasa cuando deja a mi esposa. No, tranquilo. Hay gente que está siendo infiel con su esposa o su esposo, coqueteando con alguien que no conoce en el ciberespacio. Pero se naturaliza. Son cerdos que están entre nosotros. Se naturaliza la chabacanería, la mala palabra. Son cerdos que conviven con nosotros. Los traemos a la iglesia con nosotros, le ponemos un moño y lo traemos. Gaby habló de matar la vaca, yo le redoblo la apuesta. Yo digo, hay que matar al chancho. Al chancho que tenemos nosotros. Pero dice también, esos cerdos tenían un dueño. En el libro de Mateo refiere este mismo pasaje. Y el libro de Mateo capítulo 8, verso 34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Quiénes eran? Los dueños de los chanchos. Primero porque lo habían perdido, se le mataron 2.000 chanchos. Pero no fue Jesús el que los mató. Los demonios le dijeron: envíanos a los cerdos. Y Jesús dijo: vayan. Le dio permiso, nada más. Esos cerdos se mataron porque cayeron en un despeñadero. Los cuidadores de los cerdos, los que pasían el hato de cerdo, se enojaron con Jesús porque le hicieron perder ganancias. Claro, el pueblo judío había encontrado como modo de vida, no solamente que lo había permitido, sino que ya lo había empezado a comercializar. Y lo había adquirido como modo de vida, aunque no cumplía con la ley, pero te proporcionaba beneficios. Y Dios sabe la necesidad que yo tengo. Yo sé que no es bueno, pero a mí me gusta.
los cuidadores de los cerdos que por tener ganancias comercializaban algo que estaba prohibido con la ley. Hablo de los que buscan atajos para ayudar a Dios y como la respuesta se demora, busco atajos, ganancias rápidas, poco claras, coimas. ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo por no dejar ir al hato de cerdos? ¿Saben lo que dijeron? Andate de acá. Una persona terminaba de ser libre, tenía una nueva vida, no importa. Me quedo con el cerdo sucio que con vos. Pero yo vine a traer vida, me quedo con el cerdo. Andate. De hecho, Jesús, semejante travesía para llegar a la orilla, liberar al endemoniado y volverse. Se subió a la barca y se volvió. Estaban más apegados a sus cerdos que a lo que Jesús venía a traer. Le rogaron que se fuera. Queridos, lamentablemente hay gente que todavía guarda cerdos escondidos. Hay gente que guarda los cerditos. Y cuando está en silencio, se escucha. Están por ahí. Hay gente que tiene cerdos escondidos y cuando nadie lo ve aparece. Le pones un maño para venir a la iglesia y lo disimulás y le pones peluca pero en tu casa aparecen. Aparecen en la madrugada cuando nadie te ve. Son la manada de cerdos, el hato de cerdos que cuidamos y los alimentamos. Que Dios nos dé la valentía para desterrar los cerdos que están conviviendo con nosotros. Hablé de los cerdos, hablé de los cuidadores. Pero dice el versículo 10, el demonio dijo, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora hablo de los endemoniados, hablo de los demonios, porque los cerdos se veían, carne y hueso, convivían. Pero el demonio, la autoridad de los demonios, dijo: no nos quites de esta región. No nos envíes lejos. Qué cosa, ¿no? Los demonios le dijeron: déjanos por acá porque acá estamos cómodos. Acá no hay oposición. Claro, si uno ve la reacción de los cuidadores de cerdo, estaban dispuestos a todos. Entonces los demonios dijeron: déjanos por acá, porque con esta gente somos como chancho. Somos re amigos. Nos abrieron las puertas. Abrieron puertas para que nosotros estemos. Los demonios dijeron: yo quiero estar en esta casa. Porque este flaco va a la iglesia y todos lo ven, pero en tu casa me abre las puertas y somos amigos. Habló el demonio de la ira y le dijo: sí, yo lo espero todas las noches cuando viene. El demonio de la adicción, el demonio de la violencia, dijo: sí, él va a la iglesia, pero cuando vuelve yo lo agarro y seguimos, porque él me dijo que yo entre. Esta región me gusta. El demonio de la pornografía, que convive, el cerdo de la pornografía. Entonces los demonios dijeron: no nos saques de esta región, porque acá estamos cómodos. Acá tenemos un hábitat. Querido, nosotros somos los que habilitamos las regiones. Nosotros somos los que creamos una región apta para que se muevan los demonios, o habilitamos una región para que la presencia de Dios habite en nuestro hogar. Somos nosotros los que habilitamos o deshabilitamos. Somos nosotros los que decidimos que mi casa sea un infierno o mi casa sea la presencia de Dios. Somos nosotros los que decidimos, porque Dios nos dio autoridad para eso. Pero para eso se necesitan decisiones firmes para tomar en una casa. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son regiones que habitan. Los gobernadores de este siglo, habla de tiempo, los gobernadores de este tiempo, lo que para David fue en la terraza ver a una mujer desnuda, ese gobernador mutó porque son gobernadores de los tiempos y hoy es un celular. No hace falta que te trepes a la terraza de tu casa, abrí el celular y la vas a ver desnuda. Y todavía hay gente que convive con esos cerdos y me han traído este argumento: mientras yo le sea fiel a mi esposa, no le hago mal a nadie. Estás pecando y estás adulterando, querido hermano. Otro me dijo: yo consumo, pero sé hasta cuándo. Si tenés que consumir, estás pecando y te estás matando. No se trata de cuánto, se trata de por qué lo haces. No se trata de cantidad. Si necesitas consumir, es porque hay un dolor que no fue sanado. Hay un hueco que no fue completo. Son cerdos que dejás, son regiones que habilitás. Y qué terrible que los demonios digan: no nos quites de acá porque acá estamos bien, acá estamos cómodos. Cuidado, querido, en la región que te estás metiendo. Cuidado en la región que estás armando para que nazcan tus hijos y tu familia. Cuidado en la región. Regiones que son habilitadas a través de una fiesta descontrolada, amistades que no corresponden o no convienen, negocios turbios. No habilites regiones para que operen los espíritus de maldad. Padres, nosotros somos los responsables de qué región tiene que habitar nuestro hijo. Somos nosotros. Yo contaba esto, que me encuentro con una persona y me dijo lo siguiente: yo no sé a qué hora se acuestan mis hijos. Estamos hablando de chicos que no superan, una niña que no supera los 12 años. Porque ella se encierra con el celular y está hasta cualquier hora. Mientras no me moleste, yo sé que está ahí. ¿Saben lo que estamos haciendo? Le damos una gran llave para que abra una región de maldad y demonios empiecen a operar en esa región. Somos nosotros los que habilitamos regiones. Le estamos dando demasiada responsabilidad a nuestros hijos para que ellos se metan donde quieran. Y son niños, son adolescentes, no saben en qué región meterse y se meten al primero que le abre la puerta. Y oh casualidad, Satanás siempre te abre una puerta más grande. Cuidado, querido, con la región. Dice: no nos quites de este territorio. Hay padres que le tienen terror de poner límites a sus hijos. ¿Sabe lo que pasa si no tiene límite? Se va a pasar a la otra región. El límite construye, el límite es sano, el límite te da libertad, aunque parezca mentira. El límite. Anda a decirle al campo: che, somos todos amigos, saquemos los alambrados. Quiero ver cuando las vacas pasan al sembrado de soja, se morfan todo. Para eso hay límites. Si vos no ponés límite en tu casa, tus hijos que no saben diferenciar entre una cosa y otra van a pasar los límites y se van a meter a región extraña. Pero soy yo como papá el que pongo los límites. Lo que pasa es que tengo terror de que mi hijo se enoje conmigo. Tranquilo, no trajiste hijos al mundo para que te aplaudan y que te hagan un monumento. Lo trajiste para que le marques límite y sean una persona de bien y crezcan con fundamento sólido basado en la palabra de Dios. De esto se trata, de decir no y de decir sí cuando tiene que ser. Voy terminando. Cuidado, hermano, te lo digo con la mano en el corazón. Estamos sufriendo mucho por cosas que están pasando en la familia. Queremos una Argentina diferente. Empecemos a marcar límites y formar familias que realmente exalten el nombre de Cristo. Que mi casa sea una puerta del cielo. Que en mi casa reine Cristo. Que uno entre a tu casa y diga: che, acá hay algo especial.
¿Cuánta gente entra a la iglesia y dice, acá hay algo raro, hay algo especial? Y no se trata de tener una casa linda o fea, es buscar la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos llamó, nos eligió y nos dio autoridad para deshacer las obras del mal. No para que nos metamos en ellas, para deshacerlas. Como luz es para destruir las tinieblas. Era su hábitat, esa región era su hábitat. Quiera Dios que en esta noche puedas determinar cuál es la región que estás viviendo y la puedas entregar. Quiera Dios que Dios te muestre cuáles son los cerdos que tenés que sacar a luz. Quiera Dios que puedas sacar a luz los cerdos que tenés escondidos y que nadie los conoce, antes que sea demasiado tarde. ¿Sabe cómo se conoce una persona que tiene chanchos guardados? Gente que no disfruta de la presencia de Dios, gente que no escucha su voz, gente que no hace su voluntad, gente que vive por inercia. Algún chancho guardado tiene por ahí. Y en algún momento se le va a sentir el olor. En algún momento va a saltar. No dejemos puertas abiertas. Cambiemos de región. No es todo malo. Salmo 16:6. Me están mirando con una cara de pánico. Termino, ya estoy terminando. Termino en serio, hace mucho calor. Salmo 16:6. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares de deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermanos, esto no es solamente una hermosa frase lírica y poética. Esto es una realidad. Cuando se distribuían las tierras, se utilizaba un sistema de cuerdas para soltarlas. En el lugar donde imaginariamente estaba la tierra, era la porción de tierra que te iba a tocar. Y dice la palabra de Dios que Dios, cuando repartió mi heredad, me tocó en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, que Dios determinó que tu región es gloriosa, que tu tierra, tu región, el lugar donde vas a habitar es glorioso. El lugar donde van a habitar tus hijos y los hijos de tus hijos es glorioso. Habla de futuros de gloria. Y dice el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En esa región hay plenitud de gozo. ¿Dónde? En su presencia. A los pies del Maestro. Ahí hay plenitud de gozo. ¿Cómo termina esta historia? Marcos capítulo 5, verso 18. Dice: al entrar él en la barca, gloria a Dios, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos. ¿Qué le estaba diciendo? Salí de esta región, andate de acá, anda a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar. ¿En dónde? En Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Por eso no tenía que llegar, porque había un evangelista que tenía que predicar en 10 ciudades, declarando que Dios liberta, Dios sana, Dios bendice, Dios cambia regiones, Dios da futuros nuevos a los hijos de él. De esto se trataba, de una vida totalmente transformada. Por eso, cuando lo ven a este hombre en su sano juicio, vestido, dice que la gente lo vio y tuvo miedo. Por eso quiero declararte en el nombre de Jesús, esté en la situación que esté, en la región que te hayas metido, y quiero declararte en el nombre de Jesús que Dios te devuelve la dignidad. Él te devuelve todo lo que Satanás te robó en estos años y te engañó. Él te lo devuelve en el nombre de Jesús. Él quiere devolverte la salud, el matrimonio, la economía, tus hijos y todo lo que has perdido en el nombre de Jesús. Cuando decidas a meterte en una región donde habite Cristo, no hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay lugar más oscuro que Dios no te pueda sacar.
No hay fuerza de maldad que Cristo no pueda vencer, porque Él te hace libre. Su palabra dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo tomo esa libertad en el nombre de Jesús y me declaro libre. Declaro libre a mi familia, declaro libre mi futuro. Declaro un territorio para que habite Cristo. Un territorio para que habite Cristo. Cierra tus ojos, por favor.